con el proceder, con el saber hacer a la hora de prescribir un medicamento adecuadamente, de dar instrucciones asociadas a su uso y también pensar en alguna forma de cómo el tratamiento farmacológico es parte de un enfoque holístico, es parte de un enfoque integral, es parte de una serie de elementos que son parte de la terapia. Y por ende, quizás la palabra terapéutica o farmacoterapéutica va más al tanto y que es una palabra que nace del concepto terapeia y el concepto yaomai. Ambas tienen que ver un poco con el cuidado, con la curación. Como son conceptos antiguos, no necesariamente siempre referidos a los términos médicos actuales, pero sí que de alguna manera hacen referencia a cómo nosotros nos hacemos cargo del cuidado de personas que presentan estados intermediarios de salud o presentan algún contexto de enfermedad. Por otro lado, el concepto de fármaco también tiene orígenes históricos bien diversos, donde la palabra fármaco hace referencia a una sustancia que actúa como un purgante o como un purificante. ¿Por qué ocurre esto? Porque las primeras sustancias que se utilizaron en este contexto muchas veces eran inductoras del vómito, sustancias que producían diarrea y que eran utilizadas en diferentes rituales o en diferentes contextos, porque en la antigüedad quizás ustedes sabrán de que muchas enfermedades estaban asociadas posiblemente a que la persona había adquirido en alguna parte un mal o que había sido maldecido o algo similar, y que eso generaba que el paciente tenía que expulsar de alguna manera ese mal. Entonces, el transpirar, el vomitar, el excretar orina o heces, muchas veces era entendido como un signo de que favorecíamos la purificación del paciente y eso ayudaba a curarlo. Entonces, el concepto de fármaco hace referencia a una sustancia química que presenta la capacidad de interaccionar con un organismo vivo, dando lugar a un posible efecto conforme el individuo sea lo suficientemente sensible a esa sustancia y conforme se activen una serie de mecanismos de acción necesarios para que nuestro organismo exprese la presencia de ese medicamento en ciertas concentraciones y con ciertas características. De ahí a que este concepto de fármaco tiene dos variables donde se puede entender al fármaco como un remedio o como un veneno. O sea, el concepto de fármaco, como acabamos de decir, hace referencia a una sustancia química que interactúa con un organismo para provocar un determinado efecto. Por ende, no decimos si ese efecto es positivo o ese efecto es negativo para la salud. De ahí a que no vamos a poder reconocer claramente cuándo es un medicamento, o sea, cuándo un fármaco se comporta como medicamento o cuándo no, solamente a partir de esta concepción. Entonces, repetimos, la farmacología, una ciencia que se hace cargo del estudio de los fármacos. ¿Qué es un fármaco? Toda aquella sustancia que puede interactuar con un organismo vivo y de esta interacción pueden hacer lo que se conoce como un efecto, o sea, una expresión de la presencia y la actividad de esa sustancia química en nuestro organismo. Entonces, la farmacología estudia desde el origen hasta el uso terapéutico de estas sustancias y una serie de variados aspectos que ha hecho de que en muchos casos se generen una variedad de disciplinas como farmacotoxia, la farmacocinética, la farmacodinamia, la farmacovigilancia, la farmacoeconomía, entre muchas otras que se asocian, como decíamos, al estudio de los fármacos en un contexto determinado. Pese a ser una ciencia que empezó a ser instruida hace solamente un par de siglos atrás, tiene raíces históricas casi originadas con la historia misma del hombre. Si nos vamos un poco entonces a las raíces históricas, no nos vamos a dedicar a una clase de farmacología, tampoco es pregunta de prueba, sino que es más cultura general. La farmacología va a nacer junto con la necesidad del hombre por mantener y mejorar su salud. O sea, conforme el hombre aparece, va evolucionando y se desarrolla, se da cuenta de que su salud no siempre es la misma
y que se encuentra expuesto a una serie de enfermedades o una serie de efectos de factores ambientales que empeoran su condición general. Entonces, las raíces históricas de la farmacología son tan extensas como su existencia, como la misma existencia del ser humano, aunque no hablásemos de una disciplina como farmacología como tal. ¿Y en qué se basa? Se basa primero en las experiencias, se basa en el empirismo, se basa en esta mezcla de sensación y memoria, donde una persona básicamente lo que va a hacer es decir algo tan simple como me acabo de cortar, estoy perdiendo sangre, bueno, ¿qué puedo hacer para que esa pérdida de sangre no implique perder la vida? Tomar agua, consumir carnes rojas que tienen sangre, consumir una fruta de color rojo pensando en que eso me ayuda a, a recuperar el volumen sanguíneo. Entonces son ideas que a veces dan lugar a ciertas teorías como la teoría de las asignaturas, que en las cuales tiene su base la homeopatía, pero si nos damos cuenta es todo muy ensayo y error. Entonces probablemente aquí fueron más los que fallecieron que los que lograron éxito, pero los que lograron éxito ya fueron constituyendo una esencia para esta ciencia de la cual estamos hablando. Esto después se empezó a mezclar ¿con qué? Con las creencias. Usualmente se cree, valga la redundancia, que el- la mayoría de las disciplinas sanitarias están asociadas a su historia, está muy íntimamente relacionada con el esoterismo, con la religión, y si bien es un poco así, en el sentido de que en muchos casos los primeros párrogos, curanderos, estaban vinculados a ciertas corrientes religiosas o a ciertas creencias, por decirlo de alguna manera, obviamente eso no fue el origen de estas ciencias, sino que, como decíamos, fue básicamente el ensayo y el error. Pero tienen que pasar varios años para que el ser humano empiece a desarrollar la escritura y empiecen a quedar vestigios mucho más concretos sobre el uso de sustancias químicas para atender problemas de salud, donde podríamos encontrarnos con algunos bosquejos de compendios medicinales en el papiro de Ebers, en el Pensado, y en otras civilizaciones, alrededor del, como dice ahí, del 3000 antes de Cristo, se encuentran algunos rasgos de prescripciones, posiblemente de los primeros médicos que se les ocurrió indicar una sustancia química para el tratamiento de un problema de salud, indicar el uso de una planta, indicar el uso de un mineral, indicar el uso de algún componente animal, etcétera, y dónde se encuentra esta mezcla de fármacos, porque tanto en estos compendios uno se encontraba con sustancias con poder curativo como con sustancias altamente venenosas y sus indicaciones de uso. En este punto de la historia se desarrolla lo que se denomina la teoría vitalista en la obtención de medicinas. ¿Por qué razón? Porque nos encontramos en un escenario en el cual se estima, o sea, y al día de hoy se conoce. Al día de hoy sabemos que muchos de los medicamentos que nosotros disponemos o los que tenemos a mano, sus precursores más básicos vienen parcial o totalmente de alguna planta o de alguna sustancia orgánica. ¿A qué hace referencia la teoría vitalista? La teoría vitalista implica de que todos los seres vivos tienen una fuerza vital. Esa fuerza vital implica necesariamente entonces de que yo no puedo llegar y replicar algo vivo a partir de algo inorgánico, a partir de algo no vivo. ¿Por qué creen que es importante? ¿Por qué les puede parecer que es importante esta teoría y su predominio en estas épocas? Porque resulta de que ¿quién piensan que estaba o que tenía disponibilidad de acceso a medicamentos? Probablemente las personas que tenían mayores recursos económicos, personas que podían
costearse un curandero, que podían costearse un médico primitivo, que podían dar uso a un boticario y muchas veces también ni siquiera era temas de poder económico, sino que temas geográficos. O sea, hoy en día nosotros sabemos que si queremos un vegetal que crece en China, tenemos formas de encargarlos e ingresarlo al país de alguna manera que puede ser más o menos ilegal, pero que tenemos la capacidad de que en un par de días, con suerte, un par de semanas para los más pacientes, nos podríamos encontrar con tener estas sustancias en la puerta de nuestras casas. Pero tomemos en cuenta que para esa época la situación era diferente. O sea, si uno vivía en la costa, no se iba a encontrar con especies que se podían encontrar en la montaña. Si uno vivía en Egipto, ni pensar encontrarse con sustancias que crecían en China, que crecían en Sudamérica, con culturas que ni siquiera tenían contactos. Entonces, por un lado, dependemos mucho de las condiciones climáticas, de las condiciones geográficas, para saber si vamos a poder obtener ciertas materias primas para la formación de medicamentos. Y por otro lado, sabemos que también hay un impedimento socioeconómico, donde normalmente las poblaciones que tenían mayor poder político o mayor poder económico eran las que iban a poder tener acceso a estas medicinas que muchas veces eran muy, pero muy escasas. Así que en este punto hablamos de la teoría de las asignaturas. Las teorías de las asignaturas están muy vinculadas a los principios homeopáticos y fueron rescatadas eventualmente por Samuel Hahnemann, que es quien aparece en la imagen y quien después desarrolla la homeopatía como una pseudociencia, que se basa en que lo similar cura lo similar. O sea, si yo de alguna forma, por ejemplo, utilizo una sustancia que va a estimular mi sistema inmune replicando lo que vendría siendo los síntomas de un resfrío, mi organismo se va a preparar para defenderse y va a estar en mejores condiciones para hacer frente a esa condición de salud. Si yo eh, soy sensible a un determinado veneno, quizás consumiendo ese veneno en pequeñas cantidades, me voy a empezar a adaptar y eventualmente mi organismo se va a volver inmune o va a tener una mejor reacción a esto. Entonces, ese principio no es completamente exacto, no es representativo de lo que hoy vemos en farmacología, pero obviamente es una teoría que en esa época se conservaba mucho y era propia de muchas culturas. Cuando se le empieza a dar un poquito más de sentido al asunto, es como en muchas ciencias lo que pasó en Grecia, que es una de las primeras culturas en escapar de este razonamiento más bien primitivo, dando lugar a ciertas bases científicas para la práctica médica y la práctica farmacoterapéutica que incluso al día de hoy todavía mantenemos algunas nociones. Sabemos que surgen muchos filósofos, muchos científicos, algunas figuras que son denominadas incluso padres de la medicina, y un concepto bastante interesante que instauran los griegos es hacer referencia al concepto de equilibrio, es decir, que nuestra salud se rige por un equilibrio. Obviamente, al día de hoy sabemos que no es algo tan simple como elementos, como lo que se ve en la imagen, sino que estamos frente a una condición en la cual cuando estos elementos se desequilibran, esto se traduce en determinados síntomas. Entonces, si yo quiero reequilibrar mi organismo, tengo que aportar o tengo que reequilibrar mi sistema, por decirlo de alguna manera. Es decir, si por ejemplo el elemento fuego predomina, probablemente yo voy a tener que aplicar el elemento agua o reducir el elemento fuego para poder reequilibrar mi estado de salud. Y eso se empezó a hacer con la aplicación de determinadas sustancias químicas. Entonces, durante esta época encontramos que se habla mucho del principio alopático, en el sentido de que ya lo similar no cura, no curamos en base a lo similar, sino que curamos en base a lo contrario. O sea, si tenemos calor, si tenemos una fiebre, vamos a utilizar algo que nos ayude a reducir la temperatura corporal y a eso se refiere este principio que es el principio alopático. Donde entonces, durante esta época podemos encontrar una serie de avances
como la caracterización de los simples farmacológicos, la definición de estados intermedios de salud, un desarrollo básico también de la farmacotecnia y reglas de prescripción y administración de fármacos. Cuando hablamos de los simples farmacológicos, la verdad es que lo último que era ser simples, porque eran sustancias que eran mezclas de sustancias que a veces alcanzaban las decenas y cientos de sustancias en una misma preparación y que de alguna manera buscaban achuntarle algunos de los problemas que tenía nuestro paciente. Cuando hablamos de los estados intermedios de salud, sabemos que es un concepto importante. El organismo no solamente es un extremo y otro, es decir, que un paciente sano y no sano, sino que hay una serie de estados intermedios y que es importante identificarlos para poder prevenir su progresión natural, para poder hacer frente rápidamente a un posible escenario peligroso para el paciente. Y la farmacotecnia implica el hecho de que nosotros podamos empezar a trabajar con los medicamentos para empezar a desarrollar formulaciones más depuradas, o sea, formulaciones que empiecen a apuntar hacia lo que vamos a ver en las próximas clases en farmacocinética, es decir, que nuestro medicamento sea capaz de alcanzar un sitio activo, que sea capaz de transportarse a través de nuestro organismo y que no solamente sea administrar sustancias por administrarlas y esperar que exista básicamente un milagro para que éstas lleguen al compartimento de interés. Durante la Edad Media sabemos que todo lo relacionado al oscurantismo da lugar a una caída muy notoria en la evolución de muchas ciencias, por ende la farmacología no es una ciencia que no se haya visto particularmente afectada por esta situación, y donde podríamos considerar como los últimos grandes avances los que se vieron en la antigua Grecia, eh, personajes como Claudio Galeno, generaron algunos últimos avances que, sobre todo en el tema de la farmacotecnia, en el tema del desarrollo de las boticas, en el desarrollo de las prescripciones, un mejor orden en cuanto a la indicación y la preparación de medicamentos, son avances, pero que, como decíamos, en la Edad Media se empiezan a paralizar, recién empezándose a retomar los avances junto con muchas otras ciencias durante la época renacentista. Por ejemplo, ¿qué podemos destacar en estos últimos años de la Edad Media, principios de la época renacentista? Que Paracelso aparece con sus relaciones dosis-efecto. ¿Se acuerdan cuando decíamos que un fármaco no necesariamente es, o sea, puede comportarse como un veneno o puede comportarse como un remedio? Puede hacerlo. ¿Y de qué depende eso? De la dosis que se aplique. Entonces, al final, Paracelso lo que establecía era que en función de la dosis que nosotros podamos utilizar de una determinada sustancia química, de un determinado fármaco, este podía comportarse como un medicamento, o sea, como una sustancia con propósito curativo, o podía comportarse como un posible veneno. O sea, nos está dando a entender de que no podemos declarar ningún fármaco como absolutamente inocuo. Ningún fármaco es total y absolutamente inocuo o poco peligroso, sino que va a depender de la dosis con la que nosotros lo utilicemos, porque de eso va a depender el efecto, la intensidad del efecto, y si este efecto entonces nos ayuda a tratar una enfermedad o puede recrudecer algunos síntomas en particular. Entonces, dentro de esta historia, de este avance histórico, perdón, nos encontramos con que decíamos que la teoría vitalista era una de las que predominaban, ¿cierto? Decíamos que no podíamos ser capaces de producir sustancias eh, orgánicas sin tener un organismo vivo mediante. Si bien el momento exacto de cuando nosotros establecemos el concepto de hablar de farmacología moderna es sujeto de discusión, claramente un hecho muy importante es la capacidad del ser humano para poder, primero, aislar principios activos, o sea, ya no usar solamente toda la plantita o todo el animal para tratar una determinada condición o un extracto del mismo, sino que lo que vamos a hacer ahora es empezar a separar las sustancias químicas que los caracterizan y favorecer su uso aislado. Y por otro lado, ser capaces de sintetizar principios activos de forma sintética. O sea, el descubrimiento de la síntesis de urea, una sustancia
orgánica a partir de compuestos inorgánicos, básicamente destruye la teoría vitalista, porque si al final yo soy capaz de producir un compuesto orgánico a partir de un elemento inorgánico, significa de que no necesito esta fuerza vital, sino que necesito encontrar los procesos químicos adecuados y se generan avances en la química orgánica finalmente para poder generar sustancias de alta complejidad, e incluso estas sustancias que se aislaban de precursores naturales se podían modificar químicamente para potenciar su actividad, para volverlas más activas, para volverlas, en algunos casos aparecían sustancias más venenosas o aparecían sustancias con diferentes efectos terapéuticos, y que de alguna forma sirvió de base para una parte importante de la revolución industrial, donde se empezaron a sintetizar principios activos de forma masiva. Es- ¿Se acuerdan que hace un rato decíamos que en las primeras épocas las únicas personas que iban a poder utilizar medicinas eran las personas que estaban en ciertos lugares, que más encima tenían la posibilidad de costearse estos tratamientos o tenían el poder para acceder a ellos? En este caso, la síntesis masiva, la capacidad de importarlas, los cambios en los medios de transporte, hacen de que ahora los medicamentos puedan estar a la mano de muchas, muchas más personas que antes. Si queremos decir qué pasó entre medio, podemos pensar los aportes de eh, muchos científicos. Por ejemplo, podemos pensar lo que hizo Nicolás Monardes, registrando nuevas plantas medicinales, Carlos Linneo con la reformulación de criterios taxonómicos. Tenemos que considerar qué es lo que pasó en toda esta época de viajes de descubrimiento, donde se descubrieron nuevas plantas que antes no se conocían, o sea que en Occidente no se conocían todas las especies que eran prácticamente exclusivas de Sudamérica, de Norteamérica, y que se tuvieron que incorporar porque asimismo, como las sustancias que ellos ya conocían, eh, empezaron a quedar desfasados los libros que eran como de referencia, antiguamente como de materia médica, que tuvo que empezar a actualizarse e incorporar estas nuevas plantas medicinales que se iban reconociendo. Por otro lado, también no podemos dejar de destacar la contribución de James Lind, que fue uno de los primeros que realizó una validación experimental de, de posibles sustancias químicas para el tratamiento de una enfermedad. Específicamente fue el que, a través del tratado sobre el escorbuto, descubrió la correlación de causalidad entre la falta de vitamina C y el escorbuto, y hizo pruebas controladas para eficazmente darse cuenta de que cuál era el problema que enfrentaban los marineros y por qué se estaban enfermando, y cuál era la relación con la falta de consumo de frutas frescas. Pero aquí es donde llegamos a un punto un poquito controversial, sobre todo para los estudiantes, porque a alguien se le ocurre empezar a impulsar el desarrollo de la farmacología como una ciencia independiente y que más encima se impartía en las universidades, y lo que la hace convertirse en un dolor de cabeza para probablemente muchos estudiantes. Y esto se genera principalmente en Estonia, a través de un señor llamado Rudolf Buchheim, que eh, en la Universidad de Dorpat crea el primer instituto oficial de farmacología, que de hecho sus primeras instalaciones estaban en su propia casa, y catedrático que logra eh, convocar a muchas otras grandes mentes como Oswald Schmideberg, quienes van a empezar a impulsar la farmacología, empiezan a repartirse por el mundo y a enseñar esta disciplina y a empezar a desarrollar esta disciplina mucho más activa, sobre todo con este vamos que implicó la síntesis de urea y la capacidad de replicar medicamentos, de replicar sustancias orgánicas, de producirlas en masa, y donde nuestra farmacología ya se reconoce como una ciencia propiamente tal, pero se le empiezan a dar pinceladas para llegar a lo que hoy conocemos. Entonces, muchos de los principios de la antigua Grecia se empiezan a reformular activamente de acuerdo a los aportes que se van generando en la época. Podríamos pensar en lo que pasa con Claude Bernard, que desarrolla lo que denominamos farmacología experimental, es decir, si bien antes nos basábamos en el ensayo y error, ahora empezamos
a conducir experimentos cada vez mejor validados para darnos cuenta si estas sustancias que queremos probar en el ser humano o queremos probarla de alguna manera para tratar alguna enfermedad determinada, tiene realmente la capacidad de hacerlo a través de, como decíamos, un modelo experimental. Modelos experimentales que claramente hoy estarían totalmente contrarrestados desde el punto de vista bioético, porque implicaban experimentos bastante crueles con animales, con seres humanos, quizás en algún momento habrán visto lo que pasaba con el tráfico de cadáveres en esta época, pero que sin dudas generó conocimiento importante para establecer la farmacología que conocemos hoy. Entonces, a través de este desarrollo basado nuevamente, como decíamos, en los principios alopáticos, sabemos que eh, muchas sustancias se empezaron a sintetizar o a aislar para convertirse en parte de los arsenales activos asociados a muchos, o sea, que eran parte de los botiquines, que eran parte de los hospitales, que iban a ser parte de los diferentes centros de atención sanitaria, como es el caso de la morfina, la atropina, la insulina, la penicilina, que como nos damos cuenta son solamente un ejemplo de los muchos avances y de las muchas sustancias que, como decíamos, se lograron aislar y se lograron empezar a producir sintéticamente. Aquí hay una serie de historias bastante entretenidas. Si uno piensa en los hallazgos de Fleming que fueron incidentales, no fue algo que él descubrió, digámoslo así, porque él estaba buscando desarrollar un antibiótico. Lo que pasaba con Sir Turner, que cuando probó la morfina la fue a probar casi, básicamente se hizo un carrete con sus amigos para probar los efectos de esta sustancia tan adictiva. Y así sucesivamente nos encontramos con una serie de avances que implica la aparición de cada vez más y más y más sustancias, lo que acompañado de la revolución industrial significa de que cada vez tenemos un acceso más importante a medicamentos, cada vez nos encontramos con más sustancias activas, con una maquinaria dedicada a la investigación que está ávida por conocer nuevos medicamentos y por encontrarse con nuevas sustancias químicas que evidentemente también les producían beneficios económicos. No nos vamos a hacer los lesos acá y que vamos a decir que esto fue neta y exclusivamente por el bien de la humanidad, sino que también surgen grandes laboratorios, grandes empresas que desean tener ganancias y que por ende les interesa mucho empezar a buscar medicamentos. Pero hasta aquí hemos hablado de farmacología y yo en la primera diapositiva hice referencia a la terapéutica, porque a principios del siglo XX se establece de que todavía esta farmacología experimental impulsada por Claude Bernard es una disciplina bastante incompleta. ¿Por qué? Porque falta lo que es propio de las ciencias de la salud. Falta entonces un contexto clínico. O sea, nosotros, si bien es importante lo que pasa en un laboratorio, necesitamos saber qué es lo que pasa con un individuo enfermo. Sabemos, tenemos que saber atender sus necesidades, atender sus particularidades, sin perder el perfil científico, obviamente. Pero ninguna ciencia asociada a temas sanitarios es pura y únicamente científica. Entonces, en ese punto se establece de que la farmacología debe ser parte de la terapéutica, debe ser parte, un elemento más dentro de los cuidados del paciente. Pero se agrega un puntito extra, que es que hasta el momento, como decíamos, estábamos utilizando los principios alopáticos, estábamos pensando en los principios homeopáticos, pero siempre reaccionando a que la enfermedad se expresa a través de la aparición de determinados síntomas. Entonces, si aparece un síntoma, nosotros aplicamos una medida terapéutica. ¿Eso necesariamente es lo correcto en todas las condiciones o es algo que nos va a traer los mejores beneficios posibles? No. Aquí se establece de que la terapéutica sintomática pasa también a lo etiológico, o sea, pasa al origen de las enfermedades y toma importancia la terapéutica experimental impulsada por Paul Ehrlich. Este caballero
establece una teoría bien simpática que dice que toda enfermedad se origina en un desbalance, tal como dijeron los griegos hace varios siglos atrás. Pero ese desbalance ocurre por algo. O sea, hay algo que falla en nuestro organismo, algo diminuto, algo muy pequeño que falla en nuestro organismo. Y si nosotros somos capaces de controlar ese pequeño cambio, vamos a ser a la vez capaces de evitar toda esta cascada de reacciones que determinan la aparición de los síntomas. O sea, vamos a estar buscando tratar la causa y no directamente la enfermedad. Y por ende vamos a poder curar y prevenir enfermedades antes que aparezcan muchos de los síntomas. Esto es claramente una propuesta muy atrevida para la época, porque pensemos que estamos hablando de más de 100 años atrás. Y cuando esta terapéutica teológica cobra un papel casi importantísimo, o digámoslo así, esta teoría se valida, que era la teoría de las balas mágicas, de diseñar un medicamento que apunte precisamente a un intermediario determinado de nuestro organismo para prevenir esta reacción en cadena que causa la enfermedad, cuando se empieza a desarrollar la inmunología. Por ejemplo, hoy en día se habla, no sé si los han hablado respecto en alguna otra asignatura, de los anticuerpos monoclonales, que son sustancias que básicamente identifican un componente de nuestro organismo y suelen antagonizarlo para evitar que genere una reacción en cascada que normalmente está asociada a diferentes procesos propios de ciertas enfermedades, enfermedades respiratorias, enfermedades inflamatorias, entre otras, donde vamos a validar esta idea que establecía este caballero ya más de 100 años atrás. Así que eh, estamos en el contexto de que nuestra farmacología médica, por llamarlo de alguna manera, es más bien farmacoterapéutica, porque no se puede desentender de otros elementos del proceso, de los procesos en salud. Y que son, y este proceso da lugar a que conforme vamos desarrollando cada vez más sustancias químicas, también necesitamos empezar a desarrollar sustancias cada vez más específicas, surgen nuevas necesidades, hay una potenciación de la industria que ya mencionamos anteriormente, pero que no nos puede hacer olvidar de que estamos trabajando con seres humanos, que estamos hablando con experimentos en seres vivos, en animales, lo que da lugar al surgimiento de la investigación clínica. O sea, tenemos un gran grupo de sustancias que dicen hacer muchas cosas, pero ahora, ante esta gran variedad de sustancias disponibles, yo necesito saber qué si efectivamente estas sustancias logran cumplir lo que dicen. Y para ello necesito considerar fenómenos como el efecto placebo, necesito considerar patrones estadísticos que me permitan certificar de una forma consistente de que mis intervenciones realmente son responsabilidad de esta sustancia química y no de otro elemento del proceso terapéutico. Por otro lado, existe una discusión importante sobre el marco legal y ético. O sea, la terapéutica, esta terapéutica no experimental, sino que esta terapéutica clínica, esta terapéutica aterrizada al paciente, pensada en el campo clínico, pensada en los ensayos clínicos, cada vez se basa en métodos estadísticos concretos basados en lo antes descrito, mientras que también requieren de un marco legal y ético cada vez más estricto en el sentido de que, como decíamos, estamos trabajando con seres humanos, tenemos que tener prácticas en las cuales si estamos probando una sustancia, tenemos que evitar hacerle daño a otras personas y tenemos que tener una serie de cuidados para evitar finalmente hacer sufrir más de lo que ya está sufriendo probablemente una persona enferma y generarle un beneficio mayor a los riesgos que está asumiendo. ¿Qué ocurre? O sea,
hay experiencia de sobra en este tema y lo pueden buscar. Por ejemplo, ustedes sabían que en una época la discriminación racial en Estados Unidos era tan grande de que habían hospitales para afroamericanos y hospitales para gente blanca. ¿Qué ocurría? En los hospitales para afrodescendientes se cometían experimentos, se experimentaba con medicamentos que no estaban probados en el resto de la población para ver lo que pasaba. O a veces se trataba de ver cuál era el resultado de que no se tratase una enfermedad para la que había cura, pero solamente con el afán de conocer qué es lo que pasaba en las siguientes etapas de la enfermedad y tener esa información para después publicarla, venderla, no sé, lo que sea. El desastre es la talidomida. La talidomida, un medicamento que se diseñó principalmente para atender síntomas digestivos del embarazo y que si bien cumplía lo que decía el papel, eh, eventualmente terminó con una serie de malformaciones que arrastran a algunas personas hasta el día de hoy. Y ese medicamento se probó en quién? En los países subdesarrollados, siendo Chile uno de ellos, y por ende eso hoy en día ya no se permite. O sea, todas esas cosas tienen que desaparecer de la práctica y tienen que eh, cada vez podríamos decir que hay más barreras para producir nuevos medicamentos, pero estas barreras tienen una razón de ser. Porque finalmente llegamos a esta etapa donde el desciframiento del genoma humano, los avances tecnológicos, han dado lugar a una evolución acelerada de las ciencias médicas, pero donde si bien ya somos capaces de reconocer mecanismos de acción de los medicamentos, lo que nos ofrece una serie de nuevas oportunidades en este siglo XXI, aún así, esta investigación tiene que ir de la mano con criterios estadísticos sólidos, con criterios bioéticos sólidos, para finalmente, como decíamos, no solamente investigar por investigar, no solamente que el conocimiento sea el fin, sino que también pensar en que muchas veces estamos tratando con individuos que ya acarrean un sufrimiento y el último objetivo de un profesional de la salud debería ser hacerlo sufrir aún más y de forma innecesaria. Así que hoy en día, por eso el proceso de formulación o de desarrollo de nuevos medicamentos se basa en una serie de etapas bien descritas. Etapas que parten por los estudios in vitro, o sea, estudios en los cuales, por ejemplo, tenemos varias decenas, cientos, miles de sustancias químicas de interés y que se van filtrando para validar, por ejemplo, a partir de modelos computacionales, si ciertas sustancias tienen más o menos probabilidad de ser útiles para, por decir cualquier cosa, asociarse a un determinado receptor farmacológico y activarlo. Una vez que se logra establecer cuál de mis diferentes productos biológicos o productos de síntesis se van a pasar a componer como el compuesto base de nuestro nuevo medicamento, probablemente aquí ya filtramos y tenemos, con suerte, unas decenas de medicamentos de esos miles que van a pasar a probablemente ensayos más avanzados. Hoy en día para los animales también entendemos que tienden a ser sujetos de derecho, que no se les puede hacer sufrir necesariamente y por ende, antes de pasar a los estudios en animales, un medicamento también, el laboratorio productor tiene que pasar por, por una entidad que varía de país en país, pero que una entidad que les va a decir usted está cumpliendo con una serie de patrones bioéticos, el estudio que usted está haciendo tiene sentido, es factible de realizar y por ende no someter a los animales a experimentos que podrían entenderse como crueles o que evidentemente no tienen ningún sentido. De ahí a que en los ensayos en animales es la primera etapa que todavía se mantiene como, pese a los avances tecnológicos, se mantiene como un recurso importante, en los cuales se evalúa la eficacia, la selectividad, se evalúan más claramente los mecanismos farmacológicos, lo que se orienta a llegar a las pruebas clínicas. Estas pruebas clínicas implican un nuevo paso
un- una entidad fiscalizadora que en Estados Unidos, por ejemplo, la más reconocida es la FDA, en Europa es la EMA, en nuestro país podría ser cubierta por el ISP esa función, donde se realizan estudios en una serie de etapas, desde la fase uno a la fase 4. Cada una de esas fases comprueba ciertas cosas y va aumentando el número de pacientes. Pero obviamente, primero necesitamos demostrar, al igual que cuando queríamos pasar para ensayos en animales, que el beneficio de nuestra intervención va a ser mayor al riesgo al cual se van a someter a los pacientes, obtener una validación y empezar a trabajar primero con pacientes sanos, después eventualmente se pueden incorporar mayores grupos de pacientes, se empiezan a hacer estudios multicéntricos, estudios doble o triple ciego incluso, con tal de que podamos evaluar finalmente si ese medicamento, que ahora otra vez tenemos que pasar por una solicitud para, en este caso, la comercialización, dar lugar a la salida de un medicamento que ya puede ser comercializado bajo una patente determinada. Una vez que entramos en la fase de comercialización, el trabajo no se detiene, sino que el laboratorio a cargo de la comercialización de ese medicamento tiene que asegurarse de que se hagan estudios de farmacovigilancia. Es decir, quizás por el nombre suena lógico, que se vigilen los resultados de la farmacoterapia. Es decir, ¿es realmente eficaz tal como se vio en los estudios clínicos? ¿Es más, es menos eficaz? ¿Las reacciones adversas se producen con la misma incidencia? ¿Hay reacciones adversas que no hayamos reconocido hasta el momento? Y eso es todo parte de lo que se denomina fase 4 y que es muy importante después de grandes desastres como el de la talidomida que les acabo de mencionar hace un rato. Donde entonces nos tenemos que asegurar que un fármaco que aún es joven, pese a que ya han pasado varios años y se han invertido millones y millones para la comercialización, no nos encontremos con algún tipo de sorpresa, de mala sorpresa, evidentemente, que nos haga tener que retirar este medicamento del mercado porque resulta de que no cumplió las expectativas en algunos de los sentidos, sobre todo en lo que es seguridad. ¿Y por qué colocamos esta barrera del final? Vencimiento de la patente. Los medicamentos, como decíamos, son la producción de un medicamento es un proceso complejo, como verán, cada vez más complejo, lo que lo hace cada vez más caro. Y por ende, cuando un laboratorio produce una sustancia nueva, lo más seguro es que quiera tener cierta protección de sus descubrimientos. Entonces, para ese caso, las entidades reguladoras, como la FDA o la EMA, le van a conceder al laboratorio productor una patente que les permite ser los únicos que comercializan el medicamento por un periodo de tiempo. Si alguien más lo quiere comercializar, va a tener que negociar la patente o va a tener que esperar a que esa patente se venza. Usualmente, después de la comercialización, esas patentes duran 10 años, a veces se ha discutido si se amplía, si no, se pueden postular a excepciones, etcétera, dependiendo de las contribuciones, obviamente. Pero una vez que se vence esa patente, básicamente cualquier otro laboratorio podría producir copias de ese medicamento y es donde aparecen los denominados genéricos, que en nuestro país muchas veces se habla de genéricos cuando son medicamentos sin marca, pero en realidad cualquier medicamento que copie a un medicamento innovador, o sea, un medicamento que pasó efectivamente por todos estos años de desarrollo, por toda esta inversión, por todas estas etapas, todos ellos se considerarían como genéricos independiente A. O sea, podríamos hablar de genéricos sin marca o genéricos de marca, pero a fin de cuentas todos son genéricos igual. Bueno, eh, con esta breve introducción queríamos entonces dar un poquito la bienvenida al curso, contextualizarnos en qué, de dónde venimos y hacia dónde vamos, básicamente en temas de farmacología. Y como nunca deja de ser importante todas las coordinaciones del curso, sobre todo, como decíamos, ahora que estamos en un curso online y donde a veces no poder vernos habitualmente puede significar algunas complicaciones adicionales.
La idea es hablarles un poquito del programa de la asignatura y los requisitos que ésta tiene. Entonces, como ustedes quizás ya sabrán a estas alturas, esta asignatura tiene un total de 5 créditos, se cursa en el sexto semestre de la carrera, con requisitos de fisiopatología como principal prerequisito. En nuestro equipo docente, como ya mencionamos, se encuentra compuesto por la químico farmacéutico Claudia Olave Sepúlveda y por quien les habla, Luis González Burgos, ya nos presentamos hace un rato. Y el horario de trabajo va a ser los días martes y los días jueves en los horarios ahí descritos. Algunos martes los vamos a aprovechar, como son hartos contenidos, los vamos a aprovechar para hacer teorías, pero también muchos martes los vamos a dividir en grupos de práctica, sobre las cuales les vamos a hablar un poquito más adelante. Las competencias involucradas en esta asignatura están asociadas a la aplicación del método de las bases científicas en la adquisición de conocimientos de medicina en un nivel básico, situación que se replica para la competencia C7, que hace referencia al diagnóstico y la resolución de patologías prevalentes y urgencias no derivables. O sea, claramente nosotros no esperamos que aquí se aprendan el total de los medicamentos que pasemos, tampoco esperamos que ustedes quizás diagnostiquen y resuelvan inmediatamente, pero sí que a partir de casos simulados ustedes puedan, casos sencillos, ustedes nos puedan dar una respuesta y puedan justificar un tratamiento farmacológico. O sea, no solamente memorizarse así, es que en la guía clínica dice que hay que usar tal medicamento. Sí, eso puede ser válido hasta cierto nivel, pero lo que a nosotros nos interesa es, bueno, ¿por qué ese medicamento está tan bien posicionado en la guía clínica? Todos los medicamentos tienen sus características propias y por alguna razón, por muchas razones, los medicamentos se están utilizando. Razones que son atingentes al paciente, razones que son atingentes al medicamento en sí. Probablemente uno se cuestiona a veces y suele ser un motivo de discusión constante con la población en general. No, es que fui al servicio de urgencia y lo único que me dieron es paracetamol. Eso no se hace solamente porque tenerle mal al paciente, porque el médico no sabía de medicina, por, no sé, las razones que se le ocurran a las personas que puedan ser de mala persona, ¿no? Sino que esto pasa por el hecho de que la selección de medicamentos se basa en criterios racionales. O sea, se piensa en resolver el problema de salud idealmente con una solución de alta eficacia, con una solución lo más segura posible y que ojalá no sea particularmente costosa o que por lo menos el costo esté bien vinculado a los beneficios que se obtengan. Y en ese caso hay muchos medicamentos que están muy bien posicionados y por otro lado hay particularidades en la sensibilidad o en la fragilidad de los pacientes que hacen determinar decisiones que se desvían un poco de lo más habitual. Entonces, lo importante, una competencia importante, quizás no declarada en el curso, es que ustedes aprendan a justificarse y por qué van a utilizar medicamentos en ciertos escenarios clínicos, más allá de memorizarse las guías clínicas, de memorizarse los mecanismos de acción de los medicamentos. Y si bien es importante para todo lo que tiene que ver con nuestros resultados de aprendizaje, eh, de alguna forma nos ayuda a trabajar todo este tema de la farmacología de una forma mucho más integral y, como decíamos, mucho más holística. Entonces, resultados de aprendizaje, aplicar conocimientos de farmacología considerando método científico, pensando en lo que es la atención en salud, reconocer intervenciones farmacológicas relevantes frente a síntomas y signos específicos. Como decíamos, estamos pensando todavía en un escenario muy básico que van a profundizar conforme se interioricen más en la práctica clínica. Reconocer los distintos grupos de fármacos para modificar el funcionamiento de uno o varios sistemas. O sea, como les decía, yo no les voy a hacer memorizarse todos los medicamentos que están disponibles, pero al final del curso, y me refiero al final de farmacología 1 y farmacología 2, lo ideal es que yo le hables de medicamentos que se prescriben continuamente, como el paracetamol, el losartán, el ibuprofeno, el enalapril, y ustedes directamente ya sepan claramente para qué funcionan y por lo menos algunas de sus características más esenciales. Después, con la práctica, probablemente van a ir aprendiendo cada vez más y más, con las especialidades van a aprender mucho más todavía respecto a ellos, pero por ahora eso es lo que se espera en este curso y en la siguiente etapa. Y proponer estrategias farmacológicas en un contexto
clínico. Eso es lo que les mencionaba, que no solamente propongan una alternativa farmacológica, ya, paciente con hipertensión no tiene que ser un IECA. No, porque el paciente puede tener un contexto que no tolere los IECA. Entonces, siempre la estrategia farmacológica lo vamos a tratar de trabajar con casos bastante sencillos, bastante acotados. Vamos a tener sesiones de clases integradoras en las horas prácticas, de clases de casos integradores en las horas prácticas, para que ustedes puedan de alguna forma discutir un poco el uso de medicamentos. Vamos a tener seminarios para que ustedes ya trabajen de una forma un poco más autónoma, sobre todo en la segunda parte de este curso, y para que al final vayan generando rodaje, aunque sea en un ambiente simulado. Así que el llamado es a atreverse a, a opinar, a tener una opinión en este curso. No solamente quizás repetir lo que está en las diapositivas o repetir lo que encuentran en los libros, en la literatura. El objetivo entonces es que ustedes, cuando desarrollen su práctica clínica, sean capaces de seguir guías terapéuticas considerando el arsenal farmacológico disponible y la evidencia científica. O sea, la evidencia científica es lo que les vamos a dar en este curso. Los protocolos terapéuticos son los que ya han ido aprendiendo, probablemente estamos hablando más que protocolos guías, porque no siempre son forzosos, sino que eh, a veces son sugerencias, pero que son sugerencias basadas en evidencia. Por otro lado, el arsenal farmacológico. O sea, el arsenal farmacológico, más allá de que yo tenga la evidencia científica y el protocolo me diga que el mejor medicamento es el medicamento número uno, resulta de que si el medicamento número uno no está disponible en mi país, no está disponible en la locación geográfica donde yo me encuentro, o tengo que mandar a un paciente a recorrer 500 kilómetros para encontrarlo, más allá de que sea la mejor alternativa probable, igual no vamos a tener una falla ahí. Lo más seguro es que mezclando esta información, en el contexto de una enfermedad, ustedes van a poder seleccionar o prescribir uno o varios medicamentos, ante lo cual van a experimentar resultados, o sea, van a ver qué es lo que va a pasar al paciente. El paciente es susceptible o es resistente a la intervención farmacológica o directamente reacciona tal como lo esperamos. Y para lograr un efecto o un proceso adecuado, son dos cosas las que tienen que considerar. Primero, cuáles son las variables que tiene nuestro paciente. Eso tienen que insertarlo sí o sí. Ustedes pensando en que están en una región extrema, más allá que hoy día la globalización nos da un montón de estrategias para acceder cada vez más fácilmente a lo que se pueden encontrar en zonas más populosas, y en zonas más pobladas, claramente nos vamos a dar cuenta de que existen variables socioeconómicas, demográficas, variables clínicas incluso, de que pueden hacer de que más allá de que existan protocolos bien definidos y evidencia bien definida al respecto, podamos tener que variar nuestra respuesta. Como les decía, si el medicamento número uno, de acuerdo al protocolo terapéutico establecido y quizás incluso a la evidencia científica establecida, no se encuentra disponible en mi país, o sea, nada que hacer. Es una variable demográfica que ya no tengo cómo atenerme, y por ende, en mi selección de medicamentos, yo voy a tener que tomar una decisión pensando en esa variable. Si yo considero que estoy trabajando con un paciente o estoy con un paciente que directamente me dice, sabe que yo no tengo más que tantos recursos para comprar medicamentos. O sea, tengo que ver si la selección de mis medicamentos, estoy seleccionando un medicamento que al paciente se le va a entregar gratuitamente por su previsión de salud. Y si no, hay que considerar lamentablemente una alternativa que puede no ser la mejor a mi vista, pero que por lo menos va a ayudar al paciente a tratar, aunque sea parcialmente, el problema que tiene. Porque más allá de que yo le indique el mejor medicamento de nuevo, si el paciente no tiene capacidad de comprarlo o no tiene la intención de comprarlo, ya estamos frente a una situación donde se arriesga el fracaso terapéutico sin siquiera probar el medicamento. Y posterior a que ustedes tengan resultados de la terapia, va a ser importante que sean capaces de valorar individualmente el paciente. Es decir, yo tengo resultados, yo normalmente, en base a la evidencia científica, voy a esperar una probable tasa de éxito en un paciente.
porque todos los medicamentos, conforme salen del laboratorio, dicen, este medicamento es eficaz para tratar en un 75% los síntomas más graves de tal enfermedad. Pero resulta de que el resultado de un paciente es sí o no, o más o menos. Pero no porque un medicamento funcione en el 75%, o sea, no hay, de partida no hay ningún medicamento que funcione en el 100% de la población. Las tasas más altas de éxito las tienen los anticonceptivos orales, los anovulatorios, y aún así, por más terror que pueda implicarles, no es del 100%. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que ocurre? Es muy importante recalcarle al paciente, no insertarle inseguridad diciendo, bueno, le voy a dar un medicamento, pero no sé si esto le va a resultar. No, o sea, uno siempre va a ser seguro en su decisión, pero sí es importante que el paciente tenga este hábito de reportar lo que pasa. O sea, ¿sabe que me sentí mal con el medicamento? ¿Sabe que no, no me siento bien todavía? ¿Por qué? Porque eso los lleva a ustedes a hacer ajustes. Ustedes no son máquinas. No, aunque siguieran todos los protocolos, van a haber pacientes que no van a responder al tratamiento y van a fracasar en una primera instancia. Pero si el paciente se anda saltando de médico a médico a médico, probablemente tampoco va a solucionar mucho. Entonces, no por el hecho de que experimenten un fracaso, significa de que ustedes están haciendo una mala tarea como médicos, sino que significa de que probablemente esa terapia requiere ajustes hasta el punto de llegar a una dosis efectiva individual. Volviendo a nuestro programa, entonces nuestras unidades de aprendizaje en este semestre van a ser primero un núcleo de farmacología general básica, vamos a hablar de cinética, dinamia, en los talleres vamos a hablar del marco legal vigente, vamos a hablar de normas de prescripción, un poco de reglamentación, vamos a entregar un poquito de material complementario en cada una de esas líneas para que lo vayan revisando. Después nos vamos a la farmacología del sistema nervioso autónomo, que es una unidad muy cortita, la verdad, es una unidad referencial más que otra cosa, porque el sistema nervioso autónomo se nos repite en numerosas instancias, entonces no tiene realmente mucho sentido abordarlo como una unidad independiente, sobre todo porque es difícil aterrizarla en lo que es la práctica clínica, sin tener conocimiento de otras áreas. La neurofarmacología y mediadoras de la inflamación, donde ya vamos a empezar a hablar un poquito de farmacología aplicada, o sea, vamos a empezar a simular ciertos escenarios, sobre todo vamos a darle harto a los medicamentos que son propios de la medicina general, ya que para ello es lo que ustedes están estudiando. Y vamos a pensar, por ejemplo, la prescripción de antidepresivos, la prescripción de benzodiazepinas, de medicamentos para tratar trastornos del sueño, trastornos ansiosos. No es que no vamos a tocar otros temas, pero nos referimos a que finalmente en este proceso de toma de decisiones, de justificación de acciones terapéuticas, vamos a meternos más con estos medicamentos y por razones obvias, medicamentos como los AINES, como los corticoides, entre otros que son utilizados para tratar problemas que son motivo de consulta muy frecuente en la población. Y por último, tenemos una unidad de farmacología cardiovascular, donde le vamos a dar muy fuerte a lo que es hipertensión, dislipidemias, pero conforme nos vaya quedando tiempo, también vamos a ir tocando otros temas o por lo menos los vamos a entregar de forma complementaria, más allá de que quizás muchos de ellos son temas de especialidad. Ahora lo que muchas veces más nos les interesa saber es cuándo tenemos pruebas. Las evaluaciones de este curso se van a hacer de forma presencial. Normalmente lo que veníamos haciendo el semestre pasado, nosotros entregamos las pruebas, nosotros nos conectamos el día de la evaluación y algún docente de la universidad se hace cargo de tomar esas pruebas después se nos van a escanear, se nos van a enviar para que nosotros las revisemos y después vamos a tener una sesión de revisión, pero es importante las fechas, como les decía. En el programa que tengo que subirles a la plataforma, van a aparecer las fechas de todas las actividades para que, no, para que estén al tanto de eso, para que sepan cuándo tienen práctica, cuándo tienen talleres, cuándo hay asistencia obligatoria, cuándo no. Sabemos que en la teoría no hay asistencia obligatoria, pero sí en los talleres. Y nuestra primera prueba entonces sería el 5 de septiembre con materia de farmacología general.
Nuestra segunda prueba sería el jueves 10 de octubre, con materia principalmente de neurofarmacología, farmacología del sistema nervioso. Y nuestra tercera prueba tendría elementos de mediadores inflamatorios y cardiovascular, si es que nuestro calendario nos acompaña de buena manera, ¿cierto? Con esto se genera una nota de presentación para el examen acumulativo y también esto tiene que ver con las prácticas. Recuerden que ustedes tienen que aprobar las prácticas con un promedio superior a 4, tienen que aprobar la sección teórica con un examen, una nota superior a 4 y en función de ello se desarrolla lo que es un examen acumulativo. Normalmente, eh, nosotros, bueno, estamos hace poco con la asignatura, pero hemos estado considerando pensar en eximir gente del examen acumulativo de acuerdo a sus promedios. Normalmente, según cómo se vayan dando las evaluaciones, vamos estableciendo los criterios, pero desde ya les decimos que está la puerta abierta para eximirse si su rendimiento es suficientemente bueno. No vamos a decir ahora la nota, pero sí por lo menos que debiesen tener nota azul en todas las pruebas, tanto teóricas como prácticas, y no tener, eh, bueno, por razones obvias no le debería dar entonces un promedio inferior a 4. De todas maneras, recuerden, bueno, ustedes tienen un reglamento probablemente más claro que nosotros en el sentido de que las evaluaciones tienen que promediar un 4, las personas que tienen entre un 3,5 y un 3,9 se van a a examen de repetición, las personas que no cumplen con ninguna de esas dos condiciones lamentablemente reprobarían el ramo y no habría mucho más que hacer. Así que les pido tener en cuenta las fechas de los talleres que vamos a compartir ahora y las fechas de los casos integradores que si bien de momento no están siendo evaluadas con nota, sí son parte de la parte práctica y por ende tienen que asistir de forma obligatoria. Entonces, la sección práctica implica sesiones de casos integradores, sesiones donde vamos a ver algún caso clínico con orientación del docente para discutir algún tema y ver su vinculación con la práctica clínica, y los seminarios donde les vamos a traspasar la responsabilidad a ustedes. O sea, vamos a dar algún tipo de asignación, o puede ser, por ejemplo, en las últimas unidades un caso clínico, y ese caso clínico ustedes lo van a tener que resolver, eh, normalmente aplicando, justificando y utilizando medicamentos para los que ustedes ya deberían conocer bastante. Esas sesiones usualmente también se acompañan de test donde se hace una evaluación corta de los contenidos, que probablemente va a servir para también prepararse para las evaluaciones globales. Y también vamos a tener un trabajo de investigación de algunos temas especiales que les vamos a asignar y para los cuales les vamos a solicitar preparar una cápsula educativa relacionada a ese tema. En el contexto de la coordinación del curso, sobre todo les pedimos que ojalá guarden hartas preguntas para las sesiones de casos integradores. Estas sesiones, recordemos una vez más, que son de asistencia obligatoria y que si bien disponemos de la vía electrónica, podemos acordar sesiones de retroalimentación, tenemos algunas consideradas por calendario, ojalá aprovechen las sesiones de casos integradores para ir al día con la materia, para hacer consultas, para que no sea una actividad unidireccional. Nosotros para contacto tenemos nuestros correos institucionales, pero de preferencia les solicitamos que se contacten con nosotros a través del correo común que tiene el equipo docente, que es el correo colabes@academicojuta.cl. Ese correo lo vemos tanto la profe Claudia como yo, por ende estamos más al tanto de esas condiciones, el correo al cual está amarrado el Classroom y esta sesión de trabajo. Y, pero en el caso de que, por ejemplo, alguna vez no les respondamos o tengan alguna pregunta de índole personal o algo por el estilo, ahí también tienen los correos, mi correo y el correo de la profe Claudia, que son los correos institucionales de acá de la Universidad de Magallanes, donde también nos pueden direccionar alguna pregunta. Como les decía, siéntanse total confianza si es que tienen alguna duda, si necesitan
apoyo en algo en particular, si necesitan tener una reunión con nosotros, no hay ningún problema para ello. Obviamente consideran también nuestros horarios de trabajo. Nosotros somos, en mi caso, yo soy académico a tiempo completo de la Universidad de Magallanes, entonces tampoco puedo dedicar, tengo disponibilidad completa. La profe también tiene su trabajo, sus asignaciones en la misma universidad y por ende tampoco tiene disponibilidad total y absoluta, pero por lo menos la disponibilidad está para conversar con ustedes cualquier problema que se pueda generar. Así que hablen con nosotros cualquier tema que puedan estar teniendo a tiempo, no los últimos días del curso, cuando ya a veces hay hay situaciones de tipo irremediable. Ustedes, bueno, siempre lo declaramos, pero es responsabilidad del alumnado tener un representante oficial. Ustedes ya tienen un delegado, así que no veo problemas con eso. Y sobre las evaluaciones o el calendario de actividades, siempre estamos disponibles para sugerencias en el caso de que quieran cambiar alguna fecha o necesiten generar algún tipo de cambio importante. Siempre y cuando los beneficie, estamos dispuestos a escucharlos, pero de nuevo, la recalendarización depende de la disponibilidad que tengan los docentes, de la disponibilidad, si es una actividad presencial, de la disponibilidad de salas en la UTA. O sea, no es tan fácil, pero por lo menos no está tallado en piedra el calendario que les vamos a entregar. En cuanto a bibliografía, textos de referencia, tanto bibliografía complementaria como obligatoria, que van a ver en sus programas de asignatura, que les voy a compartir junto con esta presentación una vez que terminemos. Está el Goodman y Gilman, con bases farmacológicas de la terapéutica, básicamente cualquier edición de esta última década es bastante razonablemente buena. Hay algunas actualizaciones que vamos a ir viendo, pero que en la mayoría de las líneas son menores. El Farmacología Humana de Jesús Flores, la ventaja es que es un texto que su idioma original es el español, se evitan malas traducciones que puedan ocurrir con algunos otros textos. Y dentro de la bibliografía complementaria o bibliografía recomendada, pero que puede ser un poquito menos pesada que esos dos otros textos que son como base en farmacología. Está el Catson de farmacología, el Velázquez de farmacología, el Netter, donde cada uno tiene sus particularidades. O sea, comparativamente con el Goodman y Gilman o el Flores, cada uno de estos textos a veces se queda corto en ciertas explicaciones, sobre todo en farmacología general, sobre todo en mecanismos a veces, pero son textos que a veces para el peso que tiene la formación médica son un poquito más tolerables en el sentido de que son textos mucho menos cototos en comparación a los anteriores. Ya. Hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna duda, una preguntilla que puedan tener? Cuénteme. Sí, para, para los talleres, ustedes tienen que hacer 2 horas cronológicas y por ende en los talleres vamos a dividir el grupo para los casos integradores en 2 secciones, llamemos la sección A y sección B, y para los talleres, para los casos de resolución o los seminarios, los vamos a dividir en 4 grupos. Nosotros en todo caso les vamos a publicar esa distribución de grupos una vez que tengamos acceso a la lista completa del curso. Les vamos a enviar esa información y como se darán cuenta, ahí en los talleres también les vamos a indicar quién pertenece a cada grupo y después no lo vamos a cambiar, así que después del primer taller no deberían haber tantos problemas al respecto. Pero no se preocupen porque esa información se la vamos a publicar y efectivamente van a estar divididos en grupos. Vamos a trabajar con un grupo que va a estar en el horario de las 17:05 a las 18:35, creo que termina el bloque, si mal no recuerdo, o 18:40 ya. Bueno, ustedes saben más que yo eso. Y en el siguiente bloque vamos a tener otro grupo. La única diferencia es que cuando trabajemos en formatos de 4 grupos, ese grupo grandote se va a dividir en dos y uno va a trabajar con la profe Claudia, otro va a trabajar conmigo. Eh, dígame.
Efectivamente, pues la plataforma de intranet, el problema que tiene es que no tolera mucho peso en los En contenidos. archivos. Entonces, teníamos que bajar la resolución o algo por el estilo y me parece que no era la gracia. Entonces, la idea era que si de repente teníamos videos o material más pesado que fuera interesante compartir, era entregárselos igual. Y Classroom nos permite mucho más peso de información, mucho más cantidad de información y aparte las notificaciones también tienden a ser más rápidas. Así que por lo